Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es lípidos. Muchachos, los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y generalmente muchachos de oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además, estos pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre, pero casi no se considera. Entonces muchachos, ¿qué es los lípidos? Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común dos características. Todos los lípidos tienen dos características, que son insolubles en el agua, que quiere decir que no se pueden disolver en el agua, y que son solubles en disolventes orgánicos, como el éter, el cloroformo, el benceno y el hexano, etc. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede disolver en componentes orgánicos como el cloroformo, el benceno y el hexano. Muchachos, obviamente como todo tiene su importancia. Va a tener importancia de qué tipo, muchachos, del tipo que van a desempeñar ciertas funciones. Tiene, muchachos, importancia estructural. ¿Qué tipo de importancia estructural encontramos, muchachos? Que son componentes esenciales de los seres vivos, en los que constituye la parte fundamental de todas las membranas celulares. La combinación de los lípidos y proteínas forman las lipoproteínas, que son constituyentes muy importantes de las células. Presentan tanto en la membrana celular como en las mitocondrias dentro del citoplasma. También, muchachos, es demasiado importante para la reserva energética. En los animales, el principal material de reserva energética vienen a ser las grasas neutras. En el organismo, las grasas sirven como fuente de energía, de un modo directo, así que como un modo potencial. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes usar de manera directa o de manera potencial, justamente la que almacenamos en el tejido adiposo, en el abdomen, ¿no? Esa pancita que la podemos usar justamente como energía de reserva si es que alguna vez nosotros nos faltase energía. Y también tiene, muchachos, la función de ser un aislante térmico por naturaleza. Muchachos, ¿por qué el aislante térmico? Porque también sirven como aislante térmico en el tejido subcutáneo y alrededor de ciertos órganos. La capa de grasa que se encuentra debajo de la piel de los mamíferos nos ayuda a retener el calor debajo de la piel. Entonces, muchachos, nos ayuda a retener el calor del cuerpo. Esta capa es especialmente desarrollada en los mamíferos marinos, muchachos. ¿Cuáles son los mamíferos marinos? Por ejemplo, tenemos a la ballena, tenemos a los osos polares, etc. Muchachos, entre otras características, también son aislantes eléctricos y también son precursores. Dentro de, muchachos, de su clasificación, nosotros encontramos a los lípidos simples. ¿Quiénes son los lípidos simples, muchachos? Están conformados por un alcohol más un ácido graso. En este caso, en los lípidos simples, muchachos, tenemos dos. Tenemos a los triglicéridos y a las ceras. Los triglicéridos, característicos por tener un glicerol más 3 ácidos grasos, y las ceras, muchachos, que son esteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes que también tienen una cadena larga. Todas las funciones que realizan están relacionadas con la impermeabilidad del agua y de la consistencia firme que contiene esta misma. Así, muchachos, como las plumas, el pelo, la piel, las hojas y los frutos secos están cubiertos con una capa seria protectora. Quiere decir que las ceras, ¿para qué sirven? Para protección. Una de las ceras más conocidas, por ejemplo, es la que segregan las abejas para confeccionar su panal. Luego, muchachos, tenemos a los lípidos complejos, que en cuya estructura molecular, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, también hay nitrógeno, fósforo y azufre. Muchachos, estos se lo conocen como principalmente los fosfolípidos. Estos van a contener ácidos grasos unidos a un glicerol más un fósforo. Entonces, sus principales moléculas están constituidas por una doble capa lípida de la membrana, por lo que también son llamados lípidos de membrana. Entonces, la importancia que ellos van a tener es que van a cubrir todas las células con una doble capa, que son denominados los fosfolípidos. Por último, muchachos, tenemos a los lípidos derivados. Aquí pertenecen el colesterol, hormonas sexuales y vitaminas, muchachos. ¿Quiénes contienen justamente esta estructura básica? Principalmente el principal lípido derivado encontramos al colesterol, del cual derivan otras sustancias como la vitamina D, las sales biliares y las hormonas sexuales. Hablando del colesterol, muchachos, forma parte de la estructura de las membranas a las que confiere cierta estabilidad. Es la molécula base para que sirve como la síntesis de los esteroides. Luego encontramos las hormonas sexuales, como habíamos mencionado, muchachos. Entre las hormonas sexuales se encuentran la progesterona, que se prepara a los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona, responsable de los caracteres sexuales masculinos. Bueno, muchachos, pasemos a las preguntas de clase.
Pregunta número 1, nos dice muchachos, es un lípido simple muchachos. Recordar que los lípidos simples son dos, tenemos a los triglicéridos y a las ceras, así que nuestra clave vendría a ser la clave E, que son los triglicéridos. Recordar que los triglicéridos se encuentran muchachos dentro de los aceites, la mantequilla y demás. Problema número 2 muchachos, nos dicen, los triglicéridos están formados por y una molécula de glicerol. Muchachos, recordar que los triglicéridos van a estar formados por 3 ácidos grasos y justamente una molécula de glicerol. Entonces nuestra clave vendría a ser, muchachos, la clave A. Pregunta número 3, nos dicen, es un alimento donde abundan los triglicéridos. Como habíamos mencionado muchachos, los triglicéridos muchachos se encuentran en mayor proporción en los aceites, la mantequilla, la grasa, así que muchachos, ¿dónde abundan los triglicéridos? Nuestra respuesta vendría a ser los aceites. Pregunta muchachos número 4, nos dice, son 3 bioelementos que conforman a los lípidos muchachos. Recordar que los bioelementos que conforman los lípidos, ya que los lípidos son biomoléculas ternarias, ¿qué quiere decir? Que van a poseer 3 elementos principales, los cuales son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esas son las 3 biomoléculas principales que se van a conformar, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Pero siempre recordar muchachos que a veces está unido a otras sustancias, a otros bioelementos más, como el fósforo y el azufre, pero en rara proporción y generalmente se da en los fosfolípidos. Pregunta número 5, nos dicen muchachos, es una función que tienen los lípidos dentro del organismo muchachos. Evidentemente a los lípidos, al ser energía de reserva o ser energía directa, estos van a poseer ¿qué? Van a poseer energía al organismo. ¿Por qué van a proveer de energía al organismo? ¿Por qué? Porque generalmente en invierno, ¿qué pasa con nosotros en el invierno? Sentimos más frío. ¿Qué hace nuestro organismo? Necesita quemar más combustible para mantener la temperatura corporal estable. Entonces, ¿qué hace? Va a quemar justamente ese almacén que nosotros tenemos, esa energía de reserva, que viene a formar parte de los lípidos. Así que viene a ser la función principal que van a tener los lípidos, va a ser de proveer energía para poder nosotros tener una temperatura y el calor estable dentro del organismo. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.